de rotación de varios enlaces y también tiene la capacidad de ser, ante fluctuaciones térmicas, pues este tiene la capacidad de distenderse un poquito o de ser flexible en ese sentido, ¿verdad? Especialmente, pues hay como cierta libertad en donde puede haber, o en los enlaces, por ejemplo, entre el azúcar y el fosfato, ¿verdad? Entonces, bueno, em, normalmente, pues el ADN, dependiendo de su forma o del ambiente en donde se encuentra, pues puede tener una determinada curvatura, puede tener un cierto estiramiento, ¿verdad? Y también puede haber un desaparecimiento o fusión del mismo, ¿verdad? De las hebras, dependiendo de algunas estructuras o algunas características. Entonces, bueno, aquí tenemos pues tres de las formas determinadas, ¿verdad? Esta es la forma beta, que es la forma que de pronto nosotros más conocemos, se ve preciosísima, tenemos el surco menor, el surco mayor, ¿verdad? Y una disposición de las bases nitrogenadas, que son las de color amarillo, pues bien, ¿verdad? O como homogénea. Esta es la propuesta que fue formulada o fue propuesta por Watson y Crick, ¿verdad? Es la más estable y es la que está presente en condiciones fisiológicas, ¿verdad? Mm, em, sí, y pues aquí tenemos otra de las formas. Esta es la forma A. Esta está más bien o presente predominantemente en ambientes con poca agua, con poca hidratación. Si se dan cuenta, pues es un poquito más como achatada, ¿verdad? Em, bueno, no sé si más o menos logran verlo. ¿Y qué otra cosa más podemos decir? Em, Sí, es un poquito más gruesa, ¿verdad? Claro, si está un poquito más achatadita, quiere decir que entonces no está tan desplegada, sino que más achatadita, entonces en ese sentido también se va a engrosar un poquito más, ¿cierto? De hecho, jóvenes, que estaba revisando que hay una tablita comparativa en el libro de texto, ¿sí? Pues esa tablita, pues si la pueden como copiar en parte de la tarea. Jóvenes de esta clase de nucleótidos y ácidos nucleicos no hay guía. Entonces las tareas que les estoy dejando, em, pues es como la guía de esta clase, ¿verdad? Entonces, copien la tablita comparativa de estas tres hebras, de estas tres estructuras tridimensionales del ADN, y pues para que podamos ver con más detenimiento las estructuras, ¿verdad? Y pues, como ya les había mencionado, como es un poquito más gruesa, entonces el número de pares de bases también va a ser por vuelta, va a estar pues un poquito mayor. En este caso, se dice que son 11 pares de bases por cada vuelta que se logra dar, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos una forma, mm, al momento de hacer un corte, cómo se puede ver, ¿verdad? La estructura, ¿sí? A ver, ¿qué más? Y bueno, aquí tenemos otra estructura también, la forma θ, eh, que bueno, de estas dos que hemos visto son dextrógiras, ¿sí? Eh, estas dos son dextrógiras y esta es levógira. ¿Por qué es dextrógiras, jóvenes? Porque van girando a favor de las agujas del reloj y alejándose de nosotros, ¿cierto? Pues eso ya lo hemos visto con ustedes. En cambio, esta, si se dan cuenta, pues está siguiendo esta hebra, pues va como en contra de las agujas del reloj, ¿cierto? Y alejándose de nosotros. Entonces, levógira, eh, hay 12 pares de bases por vuelta, ¿verdad? Solo que en este caso es más delgada y más alargada, ¿sí? Y bueno, si aquí juntamos una vuelta de acá para acá, ¿verdad? Aquí juntamos la vuelta acá y acá. Y aquí tendríamos la vuelta de acá hasta acá. Miren, no es como bien alargada, ¿sí? Y esta es la forma de cortes transversales que se me vería, ¿verdad? Entonces, se dice que em, esta estructura Z, no está claro si se ha visto en células, pero ha habido algunas estructuras bacterianas cortas que, que tienen una forma o que pueden o podrían presentar una estructura similar, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos también otras estructuras no vitales del ADN, jóvenes. Tenemos, por ejemplo, que en los cromosomas, que es en donde están empaquetados las hebras y todo ello, pues se han encontrado otras formas dependiendo de la secuencia que se esté encontrando, ¿sí? Una de estas estructuras o secuencias es el palíndromo. Estas pues son regiones con repeticiones invertidas de secuencias de bases con simetría binaria y son complementarias. Entonces, si se dan cuenta acá, tenemos acá T, T, A, G, C, A, C.
y el complementario se encuentra aquí, o sea, es como decir CGAT, ¿lo ven? C G, G, C, A, T y luego doble T, doble A. Pero si se dan cuenta, esta es completamente complementaria, es la misma exactamente que la complementaria de la otra. Entonces aquí miren, C, C, A, A, C, C, G, G. ¿Se dan cuenta de esa estructura, jóvenes? Bueno, esto nosotros le llamamos un palíndrome. Es, es un palíndromo, ¿verdad? Y esta es como una frase que se lee igual de adelante hacia atrás y de atrás para adelante, como dábale arroz a la zorra el abad. ¿Por qué? Porque si lo creo, yo lo quiero leer de aquí para atrás, es igual, dábale arroz a la zorra el abad, ¿cierto? O sea que es como lo mismo de acá para allá y de aquí para acá, ¿cierto? Entonces es como la misma estructura y bueno, esto es el palíndrome. Y aquí nosotros tendremos lo que es la imagen especular. ¿Por qué? Porque está la misma hebra o la misma secuencia, solo que en la misma hebra. Entonces, si se dan cuenta aquí, T, T, A, G, C, A, C. Y aquí igual, T, T es la misma, solo que de acá para acá, ¿cierto? Entonces, es una imagen especular. Es como que si yo tengo una mano acá, ¿cierto? Y son iguales acá. La C y la C acá, la A y la C, la G, la A y la T después, ¿cierto? Entonces son imágenes especulares. Entonces, esta es una repetición especular, ¿verdad? Y bueno, algo muy característico, pues, las estructuras que pueden ir formando estas, ¿verdad? Veamos cómo, ahí vamos a ver. Creo que hay más personas por acá queriendo entrar. Ok, pero como que se han salido tal vez, porque ya les había dado ingreso a algunos. Bueno, vamos a ver. Listo. Entonces, hablando un poquito de más, hay estructuras también que se pueden, otras estructuras que se pueden ir formando, como la horquilla, ¿verdad? Que esta se puede formar a partir de algo similar a lo que habíamos visto antes, porque miren, aquí está TGCGAT y aquí tendríamos el complementario, ¿cierto? Como que si fuera acá, ¿verdad? Como lo que estábamos viendo aquí, solamente que aquí tenemos un espacio, ¿cierto? Tendríamos un espacio en donde hay cuatro aminoácidos o cuatro nucleótidos que no son complementarios entre sí. Entonces, se ve como un bucle acá, ¿verdad? Que, bueno, le llamamos horquilla. Y entonces hay cierta complementariedad entre estas y estas. Lo logran ver, jóvenes. Esta es una horquilla. Y también cuando se forman esta doble horquilla, tanto en la hebra de arriba como en la de abajo, pues se formaría esta estructura cruciforme, ¿cierto? Entonces, estas estructuras se encuentran o se tendrían la capacidad de verse en las moléculas de ADN. Sin embargo, pues no siempre, no en todas, ¿sí? Em, Sin embargo, se ha visto un poquito más presente en E. coli, ¿cierto, jóvenes? Em, bueno, y aparte que si nos damos cuenta, bueno, nosotros tenemos un ADN como un poquito más complejo, no un poquito, sino muchísimo más complejo, ¿verdad? Entonces, es un poquito como menos probable en nosotros, ¿cierto? Bueno, acá tenemos también otras estructuras tridimensionales como el ADN con tres o cuatro hebras, ¿sí? Estas son estructuras en donde el ADN puede formar puentes de hidrógeno adicionales, especialmente en el surco mayor, ¿verdad? Entonces, veamos cómo es que esto puede ocurrir. Aquí tenemos el ADN triplex o el DNA triplex. En este caso, dice que se requiere de una citosina protonada para que se puedan formar puentes de hidrógeno distintos. Aquí también nosotros las podemos denominar como posiciones de Hosten o el aparamiento de Hosten, ¿sí? Y bueno, y normalmente se dice que estas estructuras triplex son más frecuentes que se puedan dar a pHs un poquito más bajo y también pues se van a formar en largas secuencias de solo pirimidinas. A ver, ¿por qué solo pirimidinas, jóvenes? Porque entonces estamos hablando de que necesitamos, por ejemplo, la estructura de la citosina protonada. Bueno, pensemos, la citosina es una pirimidina y aparte, si estamos en un ambiente de pH ácido,
pues bueno, es un poquito más propenso a que se protonen, ¿verdad? Así como con los aminoácidos. Si el pH es un poquito más bajo, pues se van a tender a protonar algunas, ¿verdad? Entonces, bueno. Y pues aquí tenemos como un ejemplo, ¿verdad? Aquí tendríamos, por ejemplo, una citosina, esta citosina guanina, ¿verdad? Y pues, o guanina y citosina acá, formando tres puentes de hidrógeno. Sin embargo, aquí tenemos otra citosina, ¿verdad? En donde tenemos una determinada protonación acá y esta pues sería la que se pudiera unir acá, ¿cierto? Bueno, aquí tendríamos en el caso de un triplex, especialmente adenina timina, ¿cierto? Por aquí. Y aquí tendríamos la otra timina que se nos estaría uniendo, ¿sí? Bueno, pues para que lo podamos como identificar o ver. Bueno, aparte también está el tetraplex G. Este es un apareamiento de 4 hebras posibles, imagínense ustedes qué cantidad. Em, Hay diferentes tipos de tetraplex. Hay un apareamiento de 4 hebras posibles, ¿verdad? Y que esta es una característica, es que tienen un alto grado de guanosina, ¿sí? Normalmente lo que nosotros hemos visto es de que son hebras antiparalelas, ¿cierto? Como esto para abajo y esto para arriba. Pero estas cuatriplex también pueden ser antiparalelas, una que vaya para abajo y otra para arriba, o sea, cuatro. Y aparte también está la paralela, ¿cierto? Una característica es de que tienen que tener un alto grado de guanosina para que se puedan formar, ¿verdad? Por eso el nombre de tetraplex G, ¿verdad? Porque es la guanosina la que podría permitir esto, propiciar esto, pues a comparación de otras estructuras o de otros nucleótidos. Estas regiones pues, pueden estar implicadas en la regulación y la expresión de algunos genes en secuencias de polipurina o de polipirimidina, ¿sí? Es decir, no son regiones que se vayan a codificar ni que vayan a pasar a ARN mensajero, sino que probablemente en regiones que tienen función regulatoria y que favorecen o que pueden como regular la expresión de otros genes, ¿cierto? Bueno, respecto al ADN y su localización, sabemos de que está rodeado por una membrana, específicamente la membrana que separa su componente respecto a otros componentes de la célula en el citosol, ¿verdad? Y esto pues se le llama núcleo, ¿verdad? Y bueno, adentro pues el ADN está unido a proteínas que nosotros les llamamos histonas, ¿verdad? Y de esta forma, pues se va empaquetando el ADN y es ahí donde nosotros le denominamos como cromatina, ¿verdad? La forma que puede tener, ¿sí? Por favor, no sé si se los coloco por aquí, pero hay dos tipos de cromatinas diferentes. Está la eucromatina y la heterocromatina. Por favor, investiguemos cuál es la diferencia entre ambas. Aparte, eso es en el caso del ADN. En el ADN de eucariotas, ¿verdad? Con un núcleo verdadero. Sin embargo, pues hay también en el caso de las bacterias o de procariotas, pues hay también material genético, ¿verdad? Solo que se encuentra disperso en el citosol. Acuérdense el término que hemos mencionado para esto, que es nucleína, ¿cierto? Es decir, no hay un núcleo per se, pero este sí está presente por ahí, ¿sí? Escucho una cosa que hace ruido por acá, pero no sé qué será. O no sé si alguno de ustedes tiene encendido un micrófono. Pero bueno, para que lo revisen, si al caso. Bueno, entonces, entonces ya les decía, ¿verdad? Que los procariotas se encuentra disperso. Algo muy importante también, de que hay ADN nuclear y hay ADN mitocondrial. Y se dice que menos del 1% del total del ADN es mitocondrial. Específicamente está conformado con menos de 20.000 pares de bases. ¿Se acuerdan que en algún momento les mencioné que las proteínas que están adentro de la mitocondria normalmente han sido sintetizadas o han provenido del ADN mitocondrial, ¿cierto? Pues porque tienen su propio ADN. A ver, esto ya lo habíamos platicado antes, especialmente cuando hablamos un poquito de que nosotros heredamos mitocondrias de nuestra madre. Alguien que me recuerde por qué dijimos que pasaba esto, jóvenes.
Jóvenes, ¿se acuerdan que habíamos platicado un poquito de esto? ¿Qué me cuenta? Porque, ay no, jóvenes, tan rápido que se les olvidó. Y puede ser pregunta de examen. Nadie. Averigüenlo para la tarea, pero de momento solo les digo de que viene desde el momento de la concepción. El espermatozoide únicamente entra o deja que entre el material genético que trae, no los demás componentes celulares. En este caso, las mitocondrias provienen de la madre completamente. ¿Pero por qué? Por el óvulo materno, ¿cierto? Que es el que provee para que el cigoto pues, pueda desencadenar su maquinaria. Pero bueno, de todos modos, corroboran e investigan. Entonces, vean, aquí están las maquinarias para la síntesis de ARN y de proteínas propias de las mitocondrias, ¿verdad? Mm, también se dice que el material genético de un humano puede estar codificado en 3 por 10 a la 9 de pares de base, ¿sí? Es decir, casi 3.000 millones, eh, casi aproximadamente 3.000 millones, ¿cierto? De pares de bases. Y aparte también decimos de que un virus solamente tiene un material genético, ya sea ADN o ARN, y puede estar en una hebra o en dos hebras, ¿sí? De doble cadena, de una cadena. O sea que todo el ADN que tienen algunos virus, por ejemplo, no puede estar o sea, puede estar también en doble o en una hebra. El VIH, por ejemplo, es un virus de ARN, por eso tiene la capacidad de tener la retrotranscriptasa en su codificación, ¿cierto? Nosotros no tenemos retrotranscriptasa porque pasamos de ADN a ARN, pero hay otros virus de ARN y otros virus de ADN. Eso es muy importante saberlo porque al momento de bueno, normalmente pues hay casas comerciales que ya fabrican pues los componentes y los reactivos necesarios para esto, ¿verdad? Uno casi que solo ejecuta, pero bueno, es importante conocer como la base. Ustedes como químicos, bueno, como profesionales, tengan la capacidad pues de conocer y dominar pues todos estos, ¿verdad? A comparación de personal que de pronto solamente procesa o ejecuta o sigue instrucciones, pero ustedes tienen la capacidad de ir más allá en ese pensamiento, ¿cierto? Entonces, el virus tiene solo un material genético, ADN o ARN, nunca ambos, y también tiene proteínas necesarias para la patogénesis y su replicación específica y su envoltura proteica, no más. No es vivo y pues necesita de un huésped para que pueda desarrollarse. Bueno, aquí tenemos también los plásmidos. Los plásmidos pues son pequeñas regiones de ADN circular, ¿verdad? Que pueden introducirse en las bacterias y se pueden replicar de forma autónoma. Solamente utilizan o requieren, por ejemplo, la maquinaria del hospedero, ¿verdad? De la bacteria, para que puedan como replicarse, ¿cierto? Y los plásmidos pues se han utilizado en muchas cosas, en la industria, especialmente para la síntesis de algunos componentes proteicos. La ingeniería genética, por ejemplo, parte de insulina que se administran las personas, pues puede provenir por síntesis de plásmidos en bacterias, ¿verdad? Entonces se coloca el gen de la insulina, ¿verdad? En un plásmido que se introducen en bacterias y esas bacterias pues ya lo replican o forman como la insulina, ¿cierto? Y así como estas, pues muchísimas más, ¿verdad? Y por otro también tenemos a los bacteriófagos, que son los que nosotros denominamos los virus de las bacterias, ¿cierto? Por eso el nombre de bacteriófagos. Son los virus que infectan a las bacterias, o sea que no son vivos tampoco y necesitan de bacterias para poderse replicar, ¿cierto? Bueno, como les decía, entonces los virus tienen incapacidad para la replicación, transcripción y traducción, por eso necesitan de un hospedero para poder cumplir y hacer esas funciones. Bueno, referente al ARN, mensajero, pues este se encuentra tanto en el núcleo como en el citoplasma, pues es que claro, el ARN se forma a partir es producto de la transcripción del ADN, que el ADN está en el núcleo, entonces se forma el ARN que está en el núcleo, pues se sintetiza y luego sale del núcleo y se va a los ribosomas o al citosol en algún momento, ¿cierto? Eh, estas personas, Jacob y Monod,
tomaron fracción del ARN eh, que traslada la información. Bueno, ellos pues mencionaron, ¿verdad? Que hay una fracción que traslada información genética eh, desde el ADN, pasando por el ARN, específicamente el mensajero, hasta los ribosomas, que era donde se sintetizaban las proteínas, ¿sí? Entonces el ARN mensajero funciona como un intermediario, ¿cierto? Y pues mm, es también algo, bueno, es algo muy interesante, ¿verdad? En el caso del ARN mensajero, porque es como también muy lábil, ¿sí? Nosotros cuando trabajamos o cuando hay algún virus que es de ARN, eh, decimos que es un poquito más lábil. De hecho, que hay virus que cuando son de ARN y están en el ambiente, digamos, tienen un tiempo de vida un poquito más corto, ¿verdad? Porque puede tender a degradarse, ¿sí? Aparte que hay RNasas en muchísimas partes del cuerpo, ¿verdad? En el ambiente, que pueden degradar tan fácilmente, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía antes, el ARN funciona como intermediario. Se dice que una molécula de ARN mensajero pues, puede codificar a una o varias cadenas polipeptídicas como en el caso de los humanos. En el caso de los humanos jóvenes, nosotros tenemos genes que son monocistrónicos. ¿Qué significa esto? Que em, em, podemos o tenemos la capacidad de producir a partir de un ARN un solo producto o una sola cadena polipeptídica, ¿cierto? Sin embargo, en las bacterias, pues se tiene la capacidad de ser policistrónicos. ¿Pero qué significa esto? Que a partir de una molécula de ARN se pueden formar varias cadenas polipeptídicas. Es decir, tenemos un ARN mensajero y aquí tenemos una proteína, otra y otra, ¿cierto? Y esto se le llama policistrónico, ¿sí? Em, y pues bueno, lo que nosotros vemos acá de color como gris es ARN no codificante, que significa que no va a codificarse en una proteína específica, sino que de pronto tiene funciones un poquito más como de regulación o de preparar como los procesos, ¿verdad? La transcripción y la traducción, pero no codifican, ¿sí? Entonces, jóvenes, nosotros, los eucariotas, somos monosistrónicos y las bacterias, ¿verdad? Son polisistrónicos. De todos modos, buscamos la definición de monosistrónico y polisistrónico referente al ARN mensajero y pues bueno, a ver, complementar, ¿sí? Bueno, hablemos un poquito de las estructuras tridimensionales del ARN. En primer lugar, tenemos acá, bueno, tenemos el ARN de transferencia. Ya hemos platicado que el ARN de transferencia son los que traen los aminoácidos, ¿verdad? Y que en alguna porción de su estructura, el ARN de transferencia, pues es complementario al ARN mensajero que viene, ¿verdad? Entonces, si viene, por ejemplo, una adenina, uracilo, timina, o adenina, timina, uracil, o adenina, timina, adenina. Entonces va a reconocer, va a tener una región complementaria en el ARN de transferencia que lo va a reconocer. Entonces cuando hacen clic, ¿verdad? Cuando lo ubica, entonces este va a traer y atrae el aminoácido específico y este va a provocar la elongación de la cadena de la proteína que se está formando, ¿sí? Entonces, este tipo tiene moléculas adaptadoras y que participan en la síntesis de moléculas, ¿verdad? Están unidos covalentemente a un aminoácido en un extremo y se aparejan con el ARN mensajero. Los aminoácidos en este caso se unen a la cadena polipeptídica en proceso de crecimiento, ¿sí? Y pues esto pues va a ir haciendo match con el ARN mensajero correcto, ¿sí? Por otro lado, también tenemos el ARN ribosomal, jóvenes. Ya hemos platicado de que este ARN está unido a proteínas, ¿verdad? Eh, y pues al momento de que se une el ARN ribosomal con esas proteínas, pues es lo que forman los ribosomas y que es lugar de síntesis de proteínas, ¿sí? También tenemos las ribosimas. Ya hemos platicado un poquito de esto, que las ribosimas pues normalmente tienen actividad enzimática o catalítica. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que sea material de ARN, pues tiene actividad catalítica, ¿cierto? Em, Hablando del ARN, ¿verdad? Normalmente, pues este no necesita tanto formar una doble cadena, ¿sí? Pero
pues normalmente pues puede tener la capacidad de formar una cadena helicoidal dextrógira, pero ¿por qué? Porque si se dan cuenta aquí el amarillo va como para la derecha, ¿cierto? Pum, 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 pum. Y de esa dirección pues aleja de nosotros, ¿sí? Tiene una cadena helicoidal extrógira, ¿verdad? Por lo cual también se permite el apilamiento de bases nitrogenadas, porque digamos estas bases nitrogenadas no van a formar puentes de hidrógeno con otras paralelas como en el caso del ADN, sino que hay un apareamiento de bases y también permite interacciones más fuertes entre purinas, ¿sí? Em, ya habíamos hablado un poquito de qué son las purinas, adenina y guanina específicamente, ¿cierto? O entre guaninas o entre adeninas. Bueno, acá pues vemos algunos colorcitos, lo que está de naranja pues son las bases nitrogenadas y los otros pues son el verdecitos pues normalmente son los grupos fosfatos, ¿sí? Bueno, entonces jóvenes, acá tenemos parte también de las estructuras secundarias del ARN, ¿verdad? Vean, imagínense la cantidad y la complejidad. Ya hemos estudiado un poquito las estructuras secundarias del ADN, ya que vemos las del ARN. Dado que está conformado no más por una hebra, pues puede tender a formar incluso muchas más estructuras secundarias. Mm. Entonces, tenemos que hay regiones con hebras simples o sencillas, ¿cierto? Hay otras en donde pueden haber una determinada protuberancia. Hay otras que pueden tener un bucle interno, ¿verdad? Una horquilla también. Em, y pues bueno, estas características es por la autocomplementariedad o el reconocimiento de compatibilidades que pueden haber, ¿verdad? A lo largo de su cadena. Dice que también se pueden formar pares de bases con regiones complementarias de ARN o de ADN. Pues y pues se aplican las mismas reglas de apareamiento, excepto el apareamiento, por ejemplo, entre guanina, em, el apareamiento entre guanina que normalmente debería de ser con, bueno, aquí hay unas regiones, miren que este apareamiento pues no se puede dar, ¿verdad? Normalmente pues sabemos que la guanina se corresponde con una citosina, ¿cierto? Y el uracilo con la timina, pues bueno, de ahí pues podemos formar pues diferentes tipos de apareamiento, ¿verdad? Miren aquí citosina, guanina, uracilo, adenina y pues así subsecuentemente, pero aquí pues no, ¿verdad? Bueno, em, aquí tenemos también entonces, jóvenes, otra estructura secundaria que puede estar presente en el ARN. Miren, aquí vemos estructuras de diferentes tipos. Aquí pues podemos ver horquillas, ¿cierto? Seguimientos sencillos, ¿verdad? Entre otras, ¿verdad? Entonces, estas estructuras se dice que em, pueden estar, dice, cuando son completamente complementarias, pueden adquirir una forma específica, como la forma A que miramos del ADN, ¿verdad? Sin embargo, pues esta forma pues es un poquito rara que se pueda observar. Y no se ha observado la forma B, ¿verdad? De estas estructuras helicoidales del ARN. Y bueno, pues hay interrupciones eventuales, pero ¿por qué? Porque no es como antiparalelas ni complementarias completamente, como en el caso del ADN que habíamos platicado, ¿cierto? Mm, y si se dan cuenta, pues podemos ver algunas como complementariedades, ¿verdad? Em, Algo importante también, que lo vamos a ver más adelante, pero los uracilos y las citocinas em, se pueden formar o solo hay diferencia entre ellas pues por un grupo funcional, lo vamos a ver más adelante. También por eso hace un poquito de hincapié acá que las guaninas y los uracilos no son como complementarios, a pesar, digamos, que la guanina es una purina y el uracilo es una pirimidina, ¿verdad? Y que se parece mucho, pues pudiera formar un apareamiento con guanina y uracilo acá, pero sin embargo, pues no lo forma, ¿verdad? Bueno, hablando un poquito más de la química de los ácidos nucleicos jóvenes, parte de su función pues depende de la estabilidad intrínseca que tiene la estructura ADN o ARN. También se dice que al momento de que se está replicando el ADN, pues pueden haber algunas alteraciones, ¿verdad? Y pues bueno,
normalmente dice que estas pues alteraciones pues pueden ser lentas, ¿verdad? Sin catalizadores. Sin embargo, pues cuando pueden haber daños en el ADN, pues estos daños pueden ser muy significativos, ¿sí? Eh, daño y que no hay reparación, ¿sí? Normalmente dice que pueden provocar algunas enfermedades o patologías como por ejemplo la carcinogénesis o envejecimiento, ¿verdad? Que puede estar asociado a algunas alteraciones acumuladas. Es decir, jóvenes, nosotros a lo largo del tiempo podemos tener alteraciones en nuestro material genético, ¿verdad? Normalmente hay pues ciertas situaciones o ambientes en los que exponemos a nuestro cuerpo como el estrés, por ejemplo, em, una vida sedentaria, la exposición a cigarrillo, la exposición a, qué sé yo, la exposición a luz ultravioleta, a cierta radiación, muchas cosas que a lo largo del tiempo pues venimos acumulando, ¿sí? Y pues todo eso puede provocar pues el desarrollo que en algún determinado momento ¡pum!, evolucione a una carcinogénesis, ¿verdad? Hay otras alteraciones que dice que no son destructivas, como en el caso de la separación de hebras, como lo que hemos visto en las proteínas en la desnaturalización, ¿verdad? Y pues esta separación de hebras pues son importantes para el momento de la replicación y de la transcripción. ¿Qué digo que es? ¿Qué significa la replicación, jóvenes? Tareita. Bueno, pues es la duplicación del material del ADN y la transcripción pues es el paso del ADN al ARN mensajero específicamente. Se dice que las alteraciones, hay alteraciones que nos dan información de procesos biológicos, ¿verdad? Importantes en nuestro cuerpo. Y también hay el conocimiento de la química del ADN, pues permite una gama de metodologías pues, para su estudio, ¿sí? Y bueno, a ver, no sé si alguien ya investigó la tarea que habíamos mencionado ayer con referencia a la epigenética. ¿Alguien me puede decir qué es lo que ha investigado de esto? A ver, jóvenes, lo que se les haya quedado. Cri, cri. ¿Nadie? Bueno, Es el estudio de factores ambientales que afectan al ADN. muy bien. Y por algunas modificaciones que se están adhiriendo, ¿cierto? A los nucleótidos. Em, pero algo muy importante, son factores ambientales los que afectan. Y estos no afectan la secuencia, pero sí afectan un poquito lo que se expresa y lo que no se expresa. Por eso también hay algunos hábitos, incluso se dice que hay algunos hábitos que pueden provocar una propensión em, solo por el ambiente en donde nos encontramos. O por ejemplo, se los digo pues porque es una realidad que, por ejemplo, previo a ser padres o durante el proceso de la paternidad o la maternidad, los hábitos, como por ejemplo los malos hábitos o los hábitos alimenticios o por ejemplo el cigarrillo, pues está provocando también algunos cambios ambientales en las células, ¿verdad? Que pueden provocar o que pueden alterar un poquito la epigenética, ¿cierto? Por las modificaciones según el ambiente y que esto puede pasarse no por el cambio en las secuencias del ADN, ¿verdad? Pero es por estos marcadores que se hacen en el ADN y que entonces es por eso que a veces pueden como pasarse a la descendencia, digamos, ¿verdad? Entonces, pues también hay que considerarlo también, pues porque de lo que le metamos a nuestro cuerpo, ¿verdad? Pues también pues puede ser como pasable. No digo el término heredable porque no estamos hablando de la secuencia de nucleótidos específica, aunque claro, hay cosas heredables que sí dependen de la secuencia de nucleótidos específica y puntual, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver, entonces todo esto pues tiene una aplicación muy importante para la biología molecular, para la medicina forense y la industria. Vean, la biología molecular, cuando digo biología molecular, estamos hablando de cómo funciona molecularmente toda esta parte del material genético, no solamente material genético humano, no solamente para el estudio de genes, la secuencia, para el diagnóstico de enfermedades, es evidenciar, por ejemplo, que hay material genético del SARS-CoV-2, del dengue, del sarampión, de N cantidad de microorganismos, ¿sí? Lo que les decía yo de las PCR multiplex,
digamos, en un determinado pocillo nosotros tenemos la capacidad para detectar 20 patógenos, ¿sí? Agregando los recursos necesarios, es decir, las enzimas, y agregamos también como los primers que los identifiquen y que se puedan elongar en algún determinado momento. Es decir, la ciencia hoy ha avanzado bastante, que entonces el conocimiento específicamente de la química de los ácidos nucleicos permite entonces su estudio e ir avanzando en medicina, medicina forense. Se utilizan estas técnicas incluso para diagnosticar o identificar cadáveres, ¿verdad? Familiares, a partir de muestras, ¿verdad? Y bueno, en la industria también es utilizable, ¿verdad? Ya les había dicho yo, em, ingeniería farmacéutica, por ejemplo, ¿verdad? O incluso también modificación, em, modificación, ¿cómo se llaman estos productos transgénicos, cierto? Algunos productos pues modificados genéticamente pues para que se vean más bellos, tomates, bananos, etcétera. Y bueno, veamos entonces que el ADN tiene la capacidad de desnaturalizarse, ¿cierto? Nosotros normalmente tenemos la hebra del ADN pues de esta forma, ¿cierto? Sin embargo, en disoluciones con ADN nativo, en disoluciones con ADN, el ADN dice que puede ser como con una apariencia un poquito viscosa a 25 grados centígrados y a un pH 7, ¿cierto? Sin embargo, a valores extremos de pH o a una temperatura alta, se puede perder la viscosidad y pues porque cambia el estado físico, ¿sí? Normalmente, cuando aumentamos la temperatura poco a poco, pues puede haber un proceso que nosotros le denominamos desnaturalización. Claro, es el mismo proceso con el cual denominamos a las proteínas cuando pierden la estructura nativa, ¿cierto? Entonces, aquí valores extremos de pH y aumentos de temperatura cambian esta viscosidad. Hay un rompimiento entonces de enlaces de hidrógeno que permite la separación de las hebras parcial o completamente, ¿sí? Entonces, vean acá, cuando aumentamos la temperatura, pues hay un desaparecimiento de las bases, se separan, ¿sí? Y estas, si la temperatura puede aumentar muchísimo más, pueden tender a separarse casi que por completo, ¿sí? Pueden tender, les digo yo, especialmente en microorganismos. En nosotros pues es un poquito más difícil que esto ocurra, pero bueno. Y bueno, algo importante también es de que cuando nosotros ya regresamos las condiciones en el ADN y las regresamos al estado basal, tenemos la capacidad de regenerar o nosotros le denominamos específicamente a renaturalizar el ADN. Pero, ¿qué es lo que se requiere para esto? Siempre que haya un fragmento, o sea, que se hayan separado las hebras, pero con que haya quedado un fragmento que esté unido, ¡pum!, se puede como pegar de nuevo, ¿cierto? O se pueden renaturalizar. A este proceso nosotros también le podemos denominar como hibridación o annealing. Entonces, en condiciones de pH y temperaturas normales, las hebras pues se van a enrollar espontáneamente entre sí, ¿verdad? Después de que regresamos las condiciones, ¿verdad? Eh, que es como esto, el annealing. Hay una formada y luego, pues, y luego aquí la abertura, ¿verdad? Pero cuando esto está presente y regresamos a las condiciones naturales, ¿verdad? En ambientes, pH, temperatura, se vuelve a renaturalizar, ¿cierto? Y a este proceso le llamamos annealing o hibridación. Jóvenes, investiguemos qué significa, por ejemplo, la hibridación in situ y qué aplicaciones tiene en la biología molecular, ¿sí? O si sirve para diagnóstico de qué o para estudios de qué, ¿sí? Bueno, entonces, jóvenes, ¿qué pasa? Si dos hebras se llegan a separar completamente, como lo que pasó acá, ¿verdad? Eh, Aquí es un poquito más difícil poder unirlas y que sean las mismas hebras. ¿Por qué? Porque primero se tienen que reconocer las hebras, ¿verdad? Que son como complementarias y después de esto se tendría que dar el apareamiento, ¿cierto? Entonces es un poquito más difícil. Por eso también se dice que aunque haya quedado solamente una porción, que haya quedado como pegada, ¿cierto? Entonces después de que se han reconocido las hebras, pues se da el apareamiento pues propiamente, ¿sí? Bueno, aquí tenemos también el ejemplo de la desnaturalización térmica, o sea, por aumento de la temperatura. Normalmente, cuando aumentamos la temperatura, pues aquí vemos un determinado porcentaje de desnaturalización, ¿cierto? Determinado porcentaje de desnaturalización, ¿sí? Y acá tenemos a qué temperaturas puede darse esto. Por ejemplo, aquí tenemos dos tipos de proteína, ¿verdad?
En el caso este, ¿verdad? Tenemos que al aumentar la temperatura, hay unas que empiezan a naturalizarse como a los 70 80 grados centígrados, ¿cierto? Y pueden tener la capacidad de llegar a una temperatura de difusión em, o de desnaturalización, que también así es como le llamamos, eh, a una temperatura de, aquí está 80, 81, 82, o 80, 81, 82, como 83 grados centígrados, ¿cierto? Pero bueno, ¿eso de qué va a depender? De varios factores, pero uno de esos factores pues es los porcentajes de pares de bases que tengamos en la estructura, ¿sí? Mientras que aquí tenemos otro segundo nucleótido, ¿verdad? Que tiene la capacidad de desnaturalizarse, pero hasta una temperatura mayor, ¿cierto? O sea que la temperatura que este genera, o a la temperatura que este empieza a levantar, pues el otro microorganismo, digamos, tendría la capacidad de elevarse o de naturalizarse a una temperatura mayor, específicamente a 85 grados centígrados, ¿cierto? Ok. Em, la temperatura de fusión nosotros la conocemos mucho en la bibliografía como TM o temperatura de melting, ¿cierto, jóvenes? Y si no, pues revisemos por favor el libro de texto o hay también artículos o documentos, especialmente los de que están en inglés, pero es por la temperatura de melting en inglés, ¿cierto? Y esta temperatura de melting es la temperatura a la cual la mitad del ADN se encuentra como hebras separadas. Es decir, el 50% de desnaturalización del ADN le llamamos punto de fusión o temperatura de melting. Vean que muy importante que hay algunos microorganismos que nosotros los identificamos o los reconocemos pues, por la temperatura de melting que presentan. Porque, a ver, en el caso, por ejemplo, de los virus, eh, pueden varios virus como presentar o tener algunas regiones similares y que pueden como identificarse sí, identificarse, ¿verdad? Pero tienen que cumplir también con el criterio de la temperatura de melting, porque si no cumple con el criterio de la temperatura de melting, puede que no sea el microorganismo de interés, de nuestro interés, lo que tengamos ahí, sino que sea otro, ¿cierto? Entonces, jóvenes, esto ya se los he mencionado anteriormente, que mientras mayor es el contenido de guanina y citosina, mayor es la temperatura de melting. ¿Pero por qué? Por la formación pues porque está un poquito más fuerte, son 13 puentes de hidrógeno, ¿verdad? Entonces la temperatura para llegar a desnaturalizarla en 50% pues es muchísimo más, ¿sí? Bueno, entonces, esto es lo que les decía yo. Miren, jóvenes, en estas regiones probablemente pues hay un mayor aumento de regiones de adenina-timina, eh, que nosotros las denominamos como burbujas. ¿Pero por qué? Pero porque la adenina-timina únicamente tiene dos puentes de hidrógeno y pues se desarrollan como más fácilmente, ¿sí? Esto es importante, jóvenes, porque la replicación y la transcripción del ADN inicia o se puede dar gracias a estas regiones ricas en adenina y timina. ¿Pero por qué? Porque ahí es donde empiezan las enzimas, se unen y ahí empiezan como a sintetizar o a replicar o a transcribir el material, ¿sí? Pues bueno, aquí tenemos, jóvenes, lo que puede darse en especies diferentes, que es la hibridación de especies. Normalmente, para saber qué tan parecidas es una especie de otra, o para detectar secuencias similares de dos especies, digamos, ¿verdad? Nosotros tenemos acá lo que es la especie 1, aquí tenemos la especie 2, ¿sí? Y luego pues mezclamos y calentamos, ¿sí? Al momento de que se calienta, se van a naturalizar completamente, ¿sí? Y luego pues baja la temperatura y se tendría que renaturalizar, ¿cierto? La capacidad o la velocidad con la que se da la renaturalización pues va a depender de algunos factores como cuáles, de la longitud, de la temperatura, incluso también va a depender de la concentración de los fragmentos de ADN de uno o de otro, ¿cierto? Entonces, normalmente pues al mezclar estas dos muestras, ¿verdad? Tenemos esto, que la mayoría de estas dos, pues va a estar en una forma de duplex, ¿cierto? O sea, como cuando digo en su forma duplex, es decir, en su forma pues unida, ¿cierto? Y pues normalmente pues estas uniones se van a dar específicamente, si estamos hablando de dos especies diferentes, se van a dar en
en las que haya secuencias similares, ¿sí? Em, pero bueno, a ver, por ejemplo, si yo tengo acá, por ejemplo, una muestra uno, aquí tengo una muestra 2, es más frecuente que se den estas, ¿verdad? Azul con azul y rojo con rojo. Pero si estoy mezclando, ¿verdad? Según qué tan similares puedan ser algunas, pues pudiera haber como esa hibridación también, ¿verdad? Pero va a asociarse más con los que tengan mayor similitud, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué más les puedo decir acá. Bueno, ahí estamos. Ya les pregunté, ya les dije de la hibridación in situ, pues bueno, búsquenlo un poquito y pues veamos un poquito las aplicaciones. Entonces, como les decía antes, pues esto puede dar información de herencia evolutiva común, ¿verdad? Incluso también para identificar secuencias o genes específicos, también para identificación de individuos en el caso de escenas del crimen, y pues también puede presentarse o hay presencia de esto. O bueno, también nosotros lo vamos a utilizar para ver si hay presencia de alguna determinada enfermedad previo al inicio de los síntomas. Jóvenes, imagínense que nosotros tuviéramos la cultura y la capacidad de poder chequearnos y de esta forma de chequearnos, es decir, sin necesidad de estar malos o tener sintomatologías, pues sí podríamos detectar alguna enfermedad previo a debutar, se dice. Hablamos de que una persona debuta cuando ya empiezan a aparecer síntomas de una enfermedad determinada o particular, ¿sí? Jóvenes, acá también tenemos que los nucleótidos también pueden sufrir algunas transformaciones o modificaciones no enzimáticas. ¿A qué me refiero con esto? Que entonces pueden sufrir algunas modificaciones espontáneamente, ¿verdad? Y pues estas modificaciones pueden ser por covalentes. Estas modificaciones pues dice que pueden ser lentas, sin embargo pues son significativas y que pueden alterar significativamente la información genética de cada célula, ¿sí? Eh, a ver, ¿qué más? Las células ya hemos platicado que tienen sus propios mecanismos o sus propias maquinarias para reparar el ADN también. Ya les había platicado yo, no sé si ayer, que normalmente pues tenemos la hebra de ADN, ¿cierto? Em, pero cuando la hebra siente o reconoce que hay algo que no ha reparado, o no es que no haya reparado, pero hay algo que está sintiendo, identificando ya que está como error, ¿verdad? Ahí tiene también sus reparadoras, ¿cierto? Bueno, entonces, a ver, hice esto aquí, pero ¿por qué? Porque ayer les platicaba de que hay algunas que se abren y pues van copiando como de acá para acá, ¿cierto? De 5' al 3', ¿cierto? Y hay otras que la síntesis si estaba de acá para allá, estaba como de aquí para allá, ¿cierto? De acá para allá, ¿cierto? Pues bueno, pero ¿por qué? Esto pues es lo que les había platicado por la dirección de 5 a 3', siempre, ¿sí? Em, Sin embargo, jóvenes, a pesar de que ya les he mencionado yo que hay ciertas reparaciones, ¿verdad? Hay quienes o hay cuales no tienen la capacidad de repararse, ¿sí? Vamos a ver esto. Sí, normalmente cuando no hay una reparación, ¿verdad? En alguna modificación, pues es lo que puede provocar una enfermedad patológica como la genética y también el cáncer, ¿cierto? Bueno, veamos otro tipo de modificaciones. Acá tenemos las transformaciones de diseminación, ¿verdad? Em, a ver, la diseminación más importante, jóvenes, es esta, miren, la que está acá, de citosina a uracilo. Por esto estábamos viendo antes de que la guanina y el uracilo pues no se van a asociar, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos que cuando este se examina, ¿verdad? Y formamos un carbonilo acá, pues bueno, ya estamos pasando de un nucleótido a otro nucleótido, ¿sí? Esta es la modificación más importante, ¿verdad? Normalmente se dice que pueden ocurrir una determinada cantidad de mutaciones por cada cierto tiempo. Se dice que normalmente hay una en cada 10 a las 7 residuos cada 24 horas, ¿cierto? O sea, ¿qué significa eso? Em, que, em, que esto es como algo un poquito como muy frecuente que pueda darse, ¿sí?
una de cada 10 a las 7 residuos cada 24 horas. Imagínense ustedes, bueno, si no se logra reparar. Bueno, yo les decía yo que tenemos la capacidad de reparar, ¿verdad? Así como también, em, si nosotros tenemos estas alteraciones, ¿verdad? Que de citosina pasamos a uracilo, em, tendríamos la opción o el chance de disminuir las uniones de puentes de hidrógenos entre citosina y guanina, ¿cierto? Entonces, pues eso disminuiría entonces el porcentaje o el par de bases guanina citosina, ¿cierto? Y aumentaría el par de bases adenina y uracilo, ¿verdad? Pero por este principio que les había dicho yo, ¿verdad? Por eso también es de que no hay uracilos en el ADN porque las mutaciones probablemente no se identificarían, ¿sí? Es decir, pasarían como desapercibidas. Entonces, también vamos a ver qué más acá. Sí. Por eso entonces, en lugar del uracilo que no tenemos en el ADN, jóvenes, tenemos la timina fijada. De hecho, jóvenes, podríamos mencionar que la timina que se ha fijado y que ha estado presente en el ADN es como la parte o la opción que sobrevivió, puede ser por evolución, ¿verdad? En este caso decimos de que fue la que predominó y que se vio que como que las especies pues, pudieran como sobrevivir más, digamos, ¿verdad? No es que se haya visto, pues, pero la naturaleza, la, em, la selección natural, ¿verdad? Pues es lo que puedo ir exponiendo a lo largo del tiempo. Bueno, aquí estamos hablando de la desaminación que forma citosina uracilo y aquí tenemos algunos otros ejemplos, ¿verdad? De adenina para hipoxantina, de guanina para xantina, ¿cierto? O de este otro, ¿verdad? De metilcitosina a timina, ¿cierto? Hablemos entonces de la desapurinación. Desapurinación, desapurina. Quitamos purinas. Esta se pierde una purina por hidrólisis, ¿verdad? Y esta pues puede tener la capacidad de... bueno, si estamos hablando de purinas, está presente especialmente en la desoxirribosa, pero no necesariamente en la base, ¿sí? Y aparte también decimos de que esto puede llegar a formar un sitio abásico o sitio AP. AP, ¿por qué? Por apurínico, es decir, le falta una purina en un determinado lugar o en una determinada región, ¿sí? Entonces pasa que tenemos, por ejemplo, la guanosina, ¿verdad? En un residuo de ADN y después, por un momento, por un proceso de hidrólisis, pues se forme la guanosina, ¿verdad? Y al tiempo también pudiera formarse el residuo apurínico, ¿cierto? Y bueno, pues esta es de menor importancia que la desaminación que habíamos visto anteriormente, pero puede darse también. Acá tenemos la formación de dímeros de pirimidina, o sea, pirimidina. ¿Cuáles son las pirimidinas? Em, Timinas, por ejemplo, ¿verdad? Citocinas. Bueno, jóvenes, esta formación de dímeros de pirimidina puede darse por exposición por exposición a radiación de la luz ultravioleta, ¿cierto? O, por ejemplo, hay personas, normalmente, por ejemplo, los camioneros o personas que están manejando pues por muchísimo tiempo durante el día y que normalmente les gusta sacar como el brazo así en las ventanas, pues hay regiones donde el brazo se les está como quemando, ¿cierto? Y eso pues esto puede provocar una elevada exposición de luz ultravioleta, ¿sí? Y esto pues puede producir o inducir una modificación en los residuos de timina que se encuentran adyacentes, es decir, timina cercanos, puede provocar esta formación de estos productos. ¿Cuáles? El dímero de ciclobutano, timina, ¿verdad? O también un fotoproducto que es el 6,4 fotoproducto, ¿sí? Eh, en este caso es un bueno, el ciclobutano que está acá o también el fotoproducto, pero si se dan cuenta, si se dan cuenta, pues aquí tenemos el ciclobutano y aquí tenemos el fotoproducto, pero ¿por qué? Porque en el carbono 6
a ver, ¿qué es esto? De una ribosa o de, sí, de, sí, en el residuo 6, ¿verdad? Puede unirse o adherirse acá en este carbono. Puede formarse un enlace, ¿verdad? Que une a una pirimidina respecto a otra pirimidina. Muchos jóvenes, dije ribosa, no dije, no quería decir ribosa, quería decir pues de la pirimidina, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos pues el esqueleto carbonado, ¿verdad? De la hebra. Y aquí, que solo debería de formar puentes de hidrógeno idealmente con el complementario. Digo solo, pero también acá entre estos pues puede haber algún tipo de interacción, ¿verdad? De pronto interacciones de Van der Waals, entre otras. Pero acá específicamente lo que estamos viendo esto es la formación de este frutoproducto, ¿verdad? Que puede ser característico y entonces, esto se puede producir por radiaciones ionizantes, como la exposición a rayos X o rayos gamma, incluso. Esto pues puede provocar abertura de anillos, especialmente de las pirimidinas, ¿verdad? Y también puede provocar una fragmentación, en este caso de las bases. Claro, si están timina y timina, pues pueden como fragmentarse, ¿verdad? Porque entonces es como que se rompiera este esqueleto carbonado, ¿cierto? Este esqueleto covalente, ¿sí? Y de esta forma, pues ya pudiéramos dañar severamente a ese material genético de una célula en particular, ¿sí? Entonces, hay alteraciones en bacterias y en células cutáneas humanas, también por exposición a radiografías y a otros factores ambientales. Jóvenes, esto es muy delicado porque, por ejemplo, no sé si saben ustedes, pero cuando eh, uno va a los rayos X, por ejemplo, eh, una característica o un criterio o una pregunta que hacen fundamentalmente las personas, especialmente las mujeres, es si están embarazadas, ¿verdad? Porque por embarazo, pues no es posible como realizar este tipo de procedimientos o de procesos, ¿cierto? En el caso de los rayos X. Entonces, pues muchísimo ojo, ¿sí? Entonces, bueno. Eh, Al momento de formar dímeros de pirimidina, se dice que se puede provocar una estructura acá. El ciclobutilo puede provocar esta estructura que puede formar o provocar un codo en la estructura del ADN, ¿sí? Esto funciona como un codo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos jóvenes que hay alteraciones por químicos industriales presentes en los alimentos, como cuáles, el nitrito de sodio, el nitrato de sodio, la nitrosamina, algunos de estos precursores de ácidos nitrosos tendrían la capacidad de desaminar, ¿así? Estos aceleran la diseminación, ¿verdad? Pues son precursores del ácido nitroso, espérame, sí, pueden provocar la diseminación, ¿verdad? Mm, es algo, o puede estar presente, o es un riesgo que nosotros podemos tener más, solamente por el tipo de alimento que nosotros podemos estar consumiendo, ¿sí? Entonces, hay también el bisulfito que se puede utilizar para conservantes, también tiene pues esta misma función, ¿verdad? Incluso agentes alquilantes pueden alterar también ciertas bases, ¿sí? Entonces, pues es un poquito peligroso, jóvenes, porque aquí tenemos a varios agentes alquilantes, ¿verdad? Que están presentes em, en algunos alimentos, ¿cierto? O en algunos productos. O a la exposición con estos, pues pudieran provocar estas alteraciones, ¿verdad? Entonces, pues muchísimo ojo, ¿sí? Dice acá que las causas principales de alteraciones mutagénicas son procesos oxidativos. A ver, dice radicales hidroxilo, superóxido, que son productos de radiaciones o son productos secundarios del metabolismo aeróbico. A ver, pueden haber radiaciones que pueden provocar estos radicales hidroxilo, superóxido, ¿cierto? Probablemente ustedes vayan a ver los radicales un poquito más profundamente más adelante, ¿verdad? Pero de momento lo que les digo, pues los radicales pues, son especies derivadas del oxígeno que tienen la capacidad de exponer electrones, ¿cierto? Entonces están los radicales hidroxilo, ¿verdad? Superóxido, ¿verdad? Em,
que también pueden ser producto del metabolismo aeróbico. ¿Por qué es el metabolismo aeróbico? Porque, por ejemplo, cuando hay una necesidad energética y necesitamos como replicar esto bastante, hay transportadores electrónicos, ¿verdad? Que están pasando, pero cuando hay una determinada necesidad y no se ha suplido todavía la fuente de energía, pues es ahí donde pueden desencadenarse estos radicales, ¿verdad? Porque entonces de tan rápido que se está haciendo, que está necesitando, pues no se va corrigiendo y a veces pues puede perdurar, ¿verdad? Bueno, veamos que entonces hay otras funciones de nucleótidos, ¿verdad? Ya les había mencionado yo, que es la capacidad de dar energía, ¿verdad? Esto es específicamente por el grupo fosfato, ¿verdad? Específicamente pues por los tipos de enlaces que están acá, aquí tenemos un grupo fosfato, aquí tenemos un grupo fosfato, otro grupo fosfato, otro grupo fosfato. Entonces, estos grupos fosfato, pues, tienen una elevada energía y potencial, ¿verdad? En estos enlaces éster, que también nosotros los denominamos como enlaces anhídrido fosfato, que tienen más energía, ¿verdad? Pero por todos estos que están acá. ¿Qué es lo que hace cuando formamos un grupo fosfato, ¿verdad? Se disocia, ¿verdad? Pero esta disociación pues es exergónica, muy exergónica, ¿cierto, jóvenes? Entonces, pues por eso utilizamos el ATP como una fuente energética, ¿sí? También los nucleótidos como cofactores enzimáticos, ¿verdad? Un ejemplo de estos, pues la coenzima A. Em, la coenzima A es en sí el acetilcoenzima o tiene la capacidad de unir al acetilcoenzima A, que ya hemos platicado en otras clases, ¿cierto? Que es como la unión del catabolismo con el anabolismo, ¿cierto? Y aquí también tenemos que el NAD, que es un transportador electrónico, el FAD también es otro transportador electrónico, ¿verdad? Mm, y bueno, esto es lo que hacen, pues, es transportar electrones, ¿sí? Aquí tenemos, miren, jóvenes, el NAD, ¿sí? Aquí tenemos la base nitrogenada, aquí tenemos la ribosa, y aquí tenemos el grupo fosfato, ¿verdad? Pero en este caso, si nosotros nos damos cuenta que tenemos uno, dos, y aquí tenemos otro sustituyente, ¿cierto? La nicotinamida, ¿sí? Y por eso se llama nicotinamida adenina dinucleótido, ¿sí? Bueno, y por otro lado tenemos la flavina adenina dinucleótido o el FAD, ¿verdad? Que también tiene como un mismo principio. Aquí está la cadena, ¿cierto? Que hay dos grupos fosfato. Y aparte, em, tenemos acá pues otras estructuras, ¿cierto? Que en este caso es la riboflavina, ¿sí? Y bueno, este también transporta electrones. Lo vamos a ver en menor medida que el NAD, pero sí lo vamos a ver, ¿sí? Y aquí tenemos la coenzima A que ya habíamos platicado antes, ¿sí? Y aquí tenemos pues bueno, aquí es en donde tenemos la capacidad de unir al acetil, ¿cierto? En el caso de la coenzima A. Bueno, a ver, habíamos platicado ayer que los nucleótidos tienen una función reguladora también, especialmente como segundos mensajeros. Un ejemplo de estos es el AMP cíclico, que de pronto mañana nuestros compañeros nos van a comentar un poquito cómo es, cómo funciona, ¿verdad? Vamos a ver aquí. A ver, el AMP cíclico, pues es esta estructura que nosotros estamos viendo acá, miren, jóvenes, el AMC, ¿sí? Eh, ¿Pero por qué? Estamos viendo aquí una forma ciclada, ¿cierto? Tenemos un grupo fosfato que está en unión con el hidroxilo de carbono 3 y el hidroxilo de carbono 5 en este caso, pues de la ribosa, ¿cierto? Y en este caso, pues tiene una función particular, ¿verdad? Mensajero. Pero bueno, lo van a ver ustedes más ampliamente más adelante. Y aquí tenemos entonces otros que tienen una función reguladora también, ¿verdad? Em, Aquí está el guanosin tetrafosfato y aquí el guanosin 3,5 ciclomonofosfato, ¿sí? Mm, Vamos a ver ahora, jóvenes, parte de la secuenciación de las cadenas del ADN, ¿sí? Y para esto, pues vamos a ver un pequeño videito, ¿sí? Ahorita se los pongo.
¿Alguna vez se han preguntado cómo secuenciamos el ADN? Bueno, echemos un vistazo rápido a la secuenciación de ADN. Vamos a dividir la secuenciación de ADN en 3 pasos diferentes. El primer paso es tomar la muestra de ADN que nos interesa secuenciar y usar ¿Escuchan, jóvenes? Sí se escucha. Creo que está un poquito más veloz, pero bueno, le vamos a bajar un poquito la velocidad de esta. Bueno, dejémoslo aquí, vamos a ver. PCR para amplificar la muestra. Al utilizarla, ¿han preguntado cómo secuenciamos el ADN? Bueno, echemos un vistazo rápido a la secuenciación de ADN. Vamos a dividir la secuenciación de ADN en 3 pasos diferentes. El primer paso es tomar la muestra de ADN que nos interesa secuenciar y usar PCR para amplificar la muestra. Al utilizar la PCR para amplificar la muestra, podemos generar muchos fragmentos de ADN. Lo siguiente que hacemos normalmente en la PCR es agregar nucleótidos. Debemos darle a la cadena en crecimiento el sustrato desde el cual puede crecer. Normalmente se agregan desoxinucleótidos regulares y se parecen a esto. Tenemos un grupo OH aquí, tenemos un grupo H aquí, tenemos una base, luego tenemos un grupo de carbono y oxígeno-hidrógeno. Así es como se ve un nucleótido normal. Pero intercalado en la PCR, lo que también deseamos es agregar algo que se conoce como didesoxinucleótido. Un didesoxinucleótido se parece a esto. Básicamente es lo mismo, pero solo tiene un hidrógeno aquí, por lo que se elimina este oxígeno. Y lo que hace es que si este didesoxinucleótido, que podemos abreviar como DDNTP, si esto se incorpora a la cadena en crecimiento, ya que no hay grupo de oxígeno aquí, la cadena ya no puede alargarse. Básicamente tenemos la terminación de alargamiento de cadena, tan pronto como este DDNTP se incorpora. Lo que podemos hacer es marcar de manera fluorescente los diferentes didesoxinucleótidos. Por ejemplo, tenemos 4 opciones distintas. Podemos etiquetar todas las Gs azules, podemos etiquetar todas las As rojas, todas las Ts verdes y todas las Cs anaranjadas. Lo que tenemos son estos didesoxinucleótidos con diferentes marcadores fluorescentes que se incorporan a la cadena en crecimiento, y dado que la PCR puede amplificarse creando millones y millones de fragmentos de ADN, tendremos cadenas de diferentes longitudes. Solo veamos un ejemplo. Imaginemos que tenemos un nucleótido incorporado aquí, un nucleótido normal, y luego otro incorporado aquí, y luego al azar, de repente tenemos un didesoxinucleótido incorporado aquí, y esto detendría el alargamiento de la cadena. Entonces tendríamos una cadena de ADN con solo 4 nucleótidos de largo. Y después de otra ronda de PCR podríamos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solo está creciendo, y de repente, ¿qué pasó? Tenemos un didesoxinucleótido incorporado. Básicamente hacemos esto y después de obtener millones de muestras, finalmente podremos tener algo así. Quizá tengamos solo un nucleótido regular y un didesoxinucleótido incorporado, o quizá tengamos, digamos, 2. Entonces tendremos 2 y luego tendremos este incorporado. Lo que podemos ver es que hay cadenas que se están alargando y que diferentes cadenas terminan en diferentes puntos por un didesoxinucleótido. Y entonces, el siguiente paso es usar electroféresis en gel para separar las cadenas por tamaño. Así que cuando corremos todos los diferentes fragmentos en un gel, este los separará por tamaño y luego podemos hacer que una computadora analice todas las etiquetas fluorescentes. Y si ve aquí esta luz fluorescente azul, entonces sabe que el segundo nucleótido en la secuencia es una G, por lo que dirá G. Y luego verá aquí, dirá, está bien, esta es una C. Luego verá aquí, dirá que tenemos otra G, y así sucesivamente. Y la computadora, al leer estas etiquetas fluorescentes, puede darnos una secuencia de ADN. Y esto es una descripción general de cómo funciona la secuenciación de ADN. Ah, yo ya estaba hablando y que si todavía no estábamos desmutados. Vamos a ver acá. Bueno. Bueno, jóvenes, les puse ese videito por algo que vamos a ver en un ratito, ¿sí? Pero entonces, siguiendo un poquito ese principio, vamos como a intentar describir o vamos a intentar como analizar cómo lo vemos desde acá, ¿sí? Em, Cuando hablamos de secuenciación nos referimos a intentar ver cuál es la secuencia que tiene nuestro material genético, ¿sí? Para eso nosotros necesitamos un determinado cebador. Perdón. ¿Qué es un cebador? Es una determinada región
es una determinada región, es un oligonucleótido pequeñito, que es complementario a una hebra en cuestión de interés, ¿verdad? Eh, a ver, antes de esto yo les quería decir, no, sigamos. Entonces, un cebador es esta cadena de oligonucleótidos corta que es complementaria a una región de interés. Hagamos de cuenta que nosotros lo que queremos ver es el virus del HIV, ¿verdad? Entonces, para identificar el virus del HIV, nosotros necesitamos un cebador que identifique el gen del HIV. Ya lo reconoce, se va a unir. Y después ya le agregamos lo que necesitamos para que se pueda elongar esta cadena. Entre lo que necesitamos, pues puede haber, por ejemplo, la enzima que lo va a elongar, necesitamos los nucleótidos, que es lo que se van a ir agregando, y necesitamos los dideoxinucleótidos, lo que decía la señorita del video, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la muestra, ¿verdad? Ya que tenemos el primer o el cebador, ¿verdad? Y aquí es donde va a crecer. Después de guanina, pues se uniría, aquí guanina se une a citosina, citosina, guanina, ¿cierto? Y normalmente, pues, se irían como adhiriendo a partir de acá, ¿cierto? Estos son desoxi-GTP, desoxi-ATP y así sucesivamente, ¿verdad? Y así es como se van a ir uniendo, ¿verdad? Sin embargo, en algún determinado momento, en lugar de formar en lugar de tener desoxi, vamos a tener didesoxi. Lo que decía ella es que vamos a tener dos regiones en donde no vamos a tener oxígeno o hidroxi, ¿cierto? No solamente el 2, sino que también el 3. ¿Pero para qué? Para que no crezca más la cadena en ciertos segmentos. Entonces, algo de lo que ella decía, ¿verdad? Que es el principio de la secuenciación de Sanger. Bueno, aquí les tenía otro video, pero luego encontré este que me gustó muchísimo más. Pero bueno, aquí les dejo los dos para que los puedan revisar. Bueno, de hecho creo que este, no sé si tengo el link, se los voy a copiar de una vez. Ajá. Listo. Se los voy a poner aquí en el chat de una. Así no se me olvida. Listo. Para que lo guarden. Entonces, va. Entonces, bueno, necesitamos, entre las cosas que necesitamos, en primer lugar es el cebador, como les decía, ¿verdad? El primer, cebador o primer, ¿sí? ¿Alguna vez se Después han necesitamos los preguntado cómo desoxinucleótidos, que son secuenciamos los que el van a ADN? favorecer Bueno, y echemos un van vistazo a rápido. unirse, ¿verdad? En secuencias en las que vayan apareciendo. Los desoxi, que son los normales, ¿sí? Y luego vamos a tener también agregar didesoxinucleótidos, que son los que van a provocar o obstaculizar una determinada elongación, ¿sí? Que impide entonces que se siga la secuenciación en 4 reacciones diferentes. Esto se hace en 4 reacciones diferentes, es decir, como que tuviéramos 4 Eppendorf diferentes. Aquí tenemos un Eppendorf y aquí nosotros le agregamos, por ejemplo, solamente los dideoxi ATP, ¿verdad? Aquí tenemos otro Eppendorf y aquí lo único que agregamos, aparte de los desoxinucleótidos y el cebador, vamos a agregar los dideoxi CTP y en otra región o sí, en otro Eppendorf únicamente agregamos los deoxi-GTP y en el otro agregamos los dideoxi-TTP. Es decir, que este me va a identificar las adeninas, este me va a identificar las citosinas, este me va a identificar la guanina y este me va a identificar las timinas, ¿cierto, jóvenes? Entonces, esto también se va a dar en otra reacción, ¿verdad? Entonces, hacemos todo esto, ¿verdad? En 4 diferentes ambientes. Y bueno, entonces, y en los 4 vamos a agregar los normales, los vamos a agregar en todos, ¿sí? En todos los normales. Vean, aquí están el deoxi CTP, GTP, ATP y TTP. Y específicamente en estas regiones vamos a arreglar estos deoxi, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el principio de esto? Que nosotros entonces en una electroforesis en gel, ¿verdad? Agregamos los que se identificaron en la adenina, ¿cierto? Los que se identificaron en la citosina, en la guanina y en la timina, ¿sí? Pero ¿qué significa esto, jóvenes? Que con el momento que nosotros lo colocamos en un gel de agarroza, ¿verdad? La corrida
mm, la corrida va de 5 a 3'. Aquí tenemos la parte 3', y aquí tendríamos la secuencia de 5', ¿sí? Algo importante de esto, que la migración va a ir de acá, para abajo, ¿cierto? Jóvenes, si estamos hablando y estamos en un mismo sistema, y aquí lo que nosotros colocamos es que al inicio colocamos la muestra, ¿cierto? De todos los que reaccionaron en A, en C, en G y en T. Y luego todo esto fue corriendo para abajo. ¿Quiénes son los que van a avanzar más, jóvenes? ¿Por qué avanzan más? ¿Por qué avanza más este que este, por ejemplo? ¿Quién me dice por qué? Por el peso. Por el peso. Va a avanzar más lo que pesa menos. Es decir, los que sean más pequeños. Entonces, en orden de secuencial, podemos decir que aquí hay una mancha que se identificó en G. Colocamos G, es el más pequeño de todos, ¿cierto? Después agregamos, por ejemplo, aquí lo voy a colocar de otro color. Después, aquí agregamos G. Después se identificó con dos de grande o tamaño, pues se identificó una A, ¿verdad? Entonces aquí está. Después, en la tercera, con 3 nucleótidos, se encontró la timina, y luego la timina, y luego en este caso, en la citosina se agregó el quinto, ¿cierto? Que está acá. Y así sucesivamente, ¿verdad, jóvenes? Vean, entonces estamos hablando de la migración, ¿verdad? ¿Qué tanto migraron cada uno de estos? Aquí tenemos entonces la guanina y así. Esto es de 5 a 3' que se han ido identificando, ¿verdad? Elongadamente acá, a partir de acá, ¿cierto? Por allá, ¿cierto? Aquí está el primer de 5' y acá está el de 3', ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la secuencia que se identificó? Pues esta, ¿cierto, jóvenes? Pero ahora si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la secuencia madre que originó a esta secuencia? ¿Qué me dirían? O sea, ¿cuál es la cadena cuál es la secuencia de la hebra que dio origen a esta cadena? ¿Cuál mirían ustedes que es? A ver, alguien que lo exprese. Marco, inténtelo. ¿Es? ¿Cuál es la hebra madre que lo originó? Si estamos hablando que el primero que lo que se pegó fue G y después A y después T y T, quiere decir que los complementarios son C, después T, después A, ¿cierto, jóvenes? ¿Los pueden ver? Y al momento que nosotros relacionamos esto, nos damos cuenta de que cabal es esta secuencia. Miren, C, T, C, G. Vamos a ver. C, T, G, C. G, C, T, C. Y aquí tenemos G, ¿cierto? A, C, T, igual que aquí arriba, ¿cierto, jóvenes? Ah, entonces esta fue como la madre, ¿cierto, jóvenes? La que le fue dando como el origen a esta. Mucho ojo con eso, mucho ojo con eso. Y pues no se vayan a confundir. Porque nosotros aquí es lo que estamos elongando, ¿cierto? Pero la hebra madre es otra, ¿sí? Es como la complementaria. Entonces, pues bueno, ahí tienen el videito pues para que lo puedan, aquí también les dejo otro videito pues para que lo puedan como identificar. Este es un poquito más tarde, un poquito más lento, creo que tarda 5 minutos. Pero bueno, esto es referente a la secuenciación de Sanger, que es un poquito más minucioso, ¿verdad? Es más meticuloso. Hoy en día se sigue haciendo secuenciación de Sanger. Lo único que la secuenciación de Sanger se hace em, en cuestiones como más precisas. Es un poquito más lenta,
pero es muy fidedigna. Hoy en día existe lo que nosotros denominamos secuenciación automatizada o también secuenciación de nueva generación. En el caso de esta secuenciación de nueva generación, NGS, Next Generation Sequencing, em, esto lo hace de forma un poquito más automatizada y no es que tengamos que hacer el gel, sino que ya acá los nucleótidos, aquí tenemos los DNTPs, que son como los normales, y aquí también tenemos los dideoxi nucleótidos de DNTP que tienen fluorescencia, ¿sí? Entonces, eh, hay dideoxi que tienen fluorescencia, entonces igual van a formar como hebras de pequeño tamaño y esas las que tienen menor tamaño pues van a pasar más fácilmente o más rápidamente en un láser, ¿verdad? Que va a ser el detector. Y como tienen diferentes fluorescencias, como por ejemplo acá lo vemos en colorcito, ¿verdad? Rojo para timina, anaranjado para la guanina, azul para la citosina y verde para la adenina. Entonces, según la que vaya pasando antes, así se va a hacer la coloración que se va viendo, ¿verdad? Azul, azul, rojo, naranja, rojo, 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 amarillo, verde, ¿verdad? Que es como la secuencia de lo que estamos identificando, ¿verdad? Mm, y pues entonces ya vamos a ver un diagrama así, ¿verdad? Que esto así es generado pues por computadora, ¿verdad? Y pues entonces aquí ya podemos ver cuál es la secuencia de nucleótidos que se ha identificado acá, ¿sí? Algo muy importante, jóvenes, de la secuenciación es de que, ¿para qué vamos a secuenciar? Díganme ustedes cuál es uno de los objetivos de la secuenciación. Jóvenes, ¿qué me dicen? Bueno, yo no sé, hoy no quieren platicar ni quieren hablar, pero nada, estarán ahí, estarán atentos, yo no sé. No alcancé a ver qué signo hizo Naomi. Mm, Porque pasa todo muy rápido. Ok. Jóvenes, ¿para qué querían ustedes secuenciar? Tal vez así como en medicina, que necesitamos como que, como yo que sé, saber cuál es el genotipo de una enfermedad genética, por ejemplo. Algo así. Puede Para ser detectar mutaciones. para identificar mutaciones. Para identificar mutaciones, ¿verdad? O también lo que nosotros, no sé si se los dije yo una vez, polimorfismos también. Mutaciones, polimorfismos. Ajá. Entonces, ¿qué pasa si acá donde debería de ir una guanina hay una citosina? Em, y todas mis células están así. Ay, pero entonces tenemos que ver para qué gen es eso, para qué enzima, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el VIH, nosotros hacemos secuenciación de HIV, em, secuenciamos para ver qué mutaciones tiene el virus, para ver a qué va a ser susceptible para ver a qué va a ser susceptible el virus, para ver qué tantas mutaciones ha tenido, porque según esto, pues hay algunos fármacos a los que es resistente. Entonces, ¿cómo se implica esto en la vida de un paciente, de una persona? Pues bueno, que le están dando antirretrovirales y el paciente sigue con cargas virales altísimas, ¿verdad? Y que incluso pues puede desencadenar o puede evolucionar a SIDA, ¿verdad? O incluso la persona pues podría morir. Bueno, pues identificando las mutaciones, pues se le puede dar el tratamiento específico de el antirretroviral específico que sabemos que sí le va a hacer efecto. Y eso aplica para muchos fármacos, para muchísimos fármacos. Platicábamos la semana pasada con la genetista del hospital y ella menciona de que necesita, por ejemplo, hacer exoma clínico. El exoma clínico, a ver, investiguen qué es exoma. Es lo que va a codificar todos los genes que se convierten en ARN mensajero y que se van a convertir en un producto biológico, es decir, una proteína, para identificar qué mutaciones puedan haber y en eso, pues, no así de forma general ni de forma como solamente por hacerlo, ¿no? Sino que podemos ir a buscar, por ejemplo, enzimas eh, o proteínas específicas, porque hay algunos fármacos, por ejemplo, para los que sufren de epilepsia o algunos de estos medicamentos, hay algunos fármacos que no los hacen dependiendo del genotipo de ciertas enzimas, ¿cierto? Es decir,
la medicina debería ser como más personalizada en ese sentido, y pues para eso nos puede servir también, ¿sí? Para diagnóstico, para ver el mejor medicamento y para muchas enfermedades, ¿verdad? Bueno, jóvenes, esta es la explicación de la reacción en cadena de la polimerasa. Aquí tenemos otro videito. Ah, pues este no lo pasé. Pero bueno, veámoslo rapidito, vamos a ver. Bueno, vamos a ver si tarda poquito tiempo, lo ponemos. Se los paso en un videito porque a veces siento que puede ser como más fácil explicado que solo con la imagen dimensional. Bueno, veámoslo, sí, rapidito. O les voy a decir aquí de forma como rápida, ¿sí? Jóvenes, nosotros para la reacción en cadena de polimerasa, la polimerasa es la ADN polimerasa o la ARN polimerasa. Bueno, el asunto es que esta, pues nosotros necesitamos igual diferentes tipos de reactivos, ¿verdad? Necesitamos los primers que tienen la función similar a lo que vimos anteriormente. Tenemos la TAC ADN polimerasa, que es la enzima que va a permitir la elongación, ¿verdad? Tenemos también los desoxinucleótidos o los DNTPs y tenemos el magnesio que funciona como un cofactor de la TAC polimerasa. Y algo muy importante, pues necesitamos la muestra, ¿verdad? Que es lo que vamos nosotros a replicar. La función de la reacción en cadena de la polimerasa es duplicar el material genético cada vez más y más y más. Por ejemplo, para cuando es el de determinar el virus del COVID, por ejemplo, nosotros se toma una determinada muestra y eso se coloca en un determinado ambiente y en un sistema se coloca el primer para identificar el SARS-CoV-2 y bueno, si está presente el virus, pues se va a replicar y se va a duplicar el material genético muchísimas veces. Entonces, inicialmente el proceso pues inicia a una temperatura baja, ¿verdad? Pero luego se sube a una temperatura de 90 y pico grados centígrados. Esto lo que va a provocar es una desnaturalización de las hebras del ADN. Cuando yo digo desnaturalización, ¿a qué me estoy refiriendo? Que vamos a abrir las hebras. Claro, aquí está en doble cadena y aquí está separadas las hebras, ¿cierto? Y luego entonces ya abiertas las hebras, pues hacemos que bajamos un poquito la temperatura para que se una la TAC polimerasa y ya unida la TAC polimerasa, pues aumentamos, ajustamos con la temperatura para que se pueda dar adecuadamente la copia de esta hebra, ¿cierto? Luego, ¿qué hacemos? Subimos otra vez la temperatura para que estas dos cadenas que se han formado, tanto la cadena nueva como la cadena viejita, ¿verdad? Se abran de nuevo y entonces permitan duplicar el material genético duplicar este material genético específico, ¿sí? Normalmente nosotros tenemos un primer de un lado de la cadena y un primer del otro lado de la cadena, al modo que al tiempo estamos copiando de un lado y del otro lado, ¿cierto? Y esto, miren, se está replicando muchísimas veces. Por cada ciclo que hay, esto se está replicando. Si hay presencia, pues esto está duplicándose cada vez más. Y entonces ya después este ciclo se repite, ¿verdad? Pues muchísimas veces, como por 30 o más veces. Y esto pues puede evidenciarse, ¿verdad? Por un crecimiento exponencial, ¿sí? Entonces, aquí ya se aplican los términos que habíamos platicado. Miren, hibridación, como la unión, por ejemplo, del primer, ¿verdad? Desnaturalización por calor. Pues, ya les decía yo que en temperatura menor trabaja la enzima, la replicación o la duplicación, ¿verdad? Y bueno, y esto es un ciclo que se repite muchísimas veces: calor, desnaturalización, se disminuye la temperatura y se da la hibridación, y luego la replicación hasta por unas 25 o 30 veces, ¿verdad? A veces incluso más. Y bueno, esto pues provoca duplicación del material genético cada ciclo, ¿verdad? Incluso pues pudiéramos tener la capacidad de copiar 12 elevado a la 20 moléculas de ADN, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes qué cantidad de ADN amplificado no podemos tener acá. 2 a la 20 de ADN amplificado, ¿sí? Entonces,
pues bueno, esto es así, ¿verdad? Y después, pues ya solamente lo tendríamos que identificar. Dice, al terminar se identifica la presencia del gen, ¿verdad? Por electroforesis u otra metodología, ¿verdad? Eso no era lo que normalmente se hacía tradicionalmente. Es decir, nosotros trabajamos así como a ciegas y después, pues, el producto, digamos, lo metíamos en un gel de arosa y lo corremos y ahí pues lo tendríamos que revelar o identificar con otro tipo de reacción, ¿sí? Em, Sin embargo, hoy ya existen lo que se llaman los equipos de PCR en tiempo real. El PCR en tiempo real, pues ya solo me va a dar aquí, miren, me va a dar como, bueno, no se ha detectado nada y de repente en el siglo XX, ¡pum! Empieza a detectarse. Entonces el siglo XXI es más alto, el 22 es más alto, el 23 es más alto y ¡pum! Hasta que está altísimo. Y de repente que hay otra bacteria que en lugar de evidenciarse en este ciclo, pues también está bajito, 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 de repente, ¡boom!, para arriba. ¿Qué significa esto? Que se identificó más tempranamente en un ciclo anterior, por esto indicaría que tiene una mayor concentración esta muestra, porque se detectó antes, en un ciclo anterior, ¿sí? Entonces, bueno, eso es el principio de este video. Les voy a colocar el link del video acá en el chat también, jóvenes, para que lo puedan revisar. De pronto lo revisan ahorita en el recesito que vamos a tener. Y bueno, pues acá pues terminando pues esta diapositiva o esta clase. Recordemos, o no sé si ya les he hablado un poquito del código genético. Normalmente nosotros referimos a un codón, ¿cierto? Un codón está conformado por 3 nucleótidos de ADN, ¿sí? Que normalmente son los mismos que van a formar ARN mensajero, que normalmente van a ser 3 también, y estos 3 ARN mensajero van a traducirse en un aminoácido, ¿verdad? Después de que se dé lo del domo central de la biología molecular, ¿verdad? Entonces, según la combinación de nucleótidos, así es el aminoácido que se va a codificar. Sin embargo, cuando hay mutaciones, ¿verdad? O cambios en un nucleótido, puede provocar también cambios en el aminoácido codificado. Bueno, esto es muy delicado o es muy importante, ¿verdad? Sin embargo, no siempre hay mutaciones. Entonces, vean, aquí tenemos el ARN de transferencia. Aquí tenemos el aminoácido, el sitio de fijación de un determinado aminoácido, ¿verdad? Acá. ¿Um? Y es el que va a ir provocando la elongación. Aquí tenemos protuberancia, ¿cierto? Y aquí tenemos que en esta determinada región, miren, hay 3 nucleótidos en el ARN de transferencia que identifican o que son complementarios al ARN mensajero. Entonces tenemos acá GUC, CAG y aquí tenemos GAG en el ARN mensajero. Y esto es complementario, miren, a este ARN de transferencia que es C, o sea, complementario con G. Aquí lo vamos a colocar en un color diferente, ¿cierto? CUC, ¿cierto? GAG-CUG. Entonces, este es el codón del ARN mensajero y este es el anticodón. Jóvenes, probablemente esto se los voy a preguntar. Entonces, dependiendo de este conjunto CUC, aquí así tenemos el tipo de aminoácido particular acá. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo sabemos qué aminoácido es el que se va a pegar? Ah, pues tenemos un código acá. Vean, aquí tenemos, por ejemplo, que cuando tenemos la primera letra, aquí tenemos, por ejemplo, cuando tenemos la primera letra, una aminoácido en particular, por ejemplo, A. Tenemos acá el A, después en la segunda letra tenemos U, ¿verdad? Y aplica para todos estos, AU, 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 AU. Y de ahí la última letra, aquí tendríamos U, codifica a una enzima, a un aminoácido, isoleucina. Si tenemos C, isoleucina también. Si tenemos A, isoleucina. Y si tenemos G, es metionina, ¿sí? Entonces, así va a ser, ¿verdad? Dependiendo de cuáles estén ahí participando. Entonces, por ejemplo, tenemos que cuando iniciamos con G, luego tenemos A, GA, GAG. Tenemos acá, por ejemplo, glutamato.
Pero si tenemos GAC, tenemos aspartato. A ver, miren pues jóvenes, ¿qué pasa si yo en algún determinado momento tengo mutación acá en una posición? En este caso, en lugar de donde debería de ir una G, hay hay un uracilo, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que esto se va a decodificar en un aminoácido específico? Entonces, les pregunto acá, ¿creen ustedes de que el aminoácido que me va a copiar es diferente o es el mismo con esa mutación? ¿Diferente? ¿Están ahí jóvenes? Es diferente. Dicen. Bueno, se los digo. Si hay mutación de una guanina por un uracilo, me va a cambiar a un aminoácido glutamato por un aspartato, ¿cierto? Pues esto pudiera tener alguna implicación. Sin embargo, como estos son del mismo grupo, son ácidos los dos, glutamato y aspartato tienen cargas negativas, probablemente no me voy a dar un efecto tan importante en en la proteína, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, la mutación fuera, a ver, vemos que la mutación es, ajá, resulta que la mutación la tenemos aquí. Miren, aquí tenemos esta codificación que es GCA. En lugar de GCA es CCA. Miren, aquí la mutación está en la primera de esta letra. Pero entonces este me va a codificar a una alanina. Pero este me va a codificar a una prolina. Alanina y prolina serán del mismo grupo. Ay, pero prolina es un aminoácido cíclico o ciclado. Mm, pues probablemente va a tener un efecto importante, ¿cierto? Y entonces así es como podemos identificar jóvenes, ¿sí? ¿Qué tanto impacto tienen las mutaciones en nuestro cuerpo, ¿sí? Aquí tenemos otra imagen que también nos puede describir esas mutaciones o es otro código que nosotros los vamos a utilizar. Miren, por ejemplo, aquí tenemos el A, que es la primera letra, después tendríamos, por ejemplo, T. Eso según el ADN, ¿ve? Aquí es T y aquí es U, ¿sí? ¿Lo logran ver? Entonces, A, T, y luego tendríamos, por ejemplo, ATG o ATC. Miren, ATG me codifica a una metionina, ¿cierto? Eso es en el caso del ADN. Vean aquí, AUG es metionina, solamente que este está refiriéndose al ARN, probablemente el de transferencia. Por eso es el del ADN, vean, y me está codificando a este. Pero entonces, dependiendo de dónde se dé la mutación, es así el aminoácido que me va a originar. Entonces, aquí tenemos, miren, primera letra del codón, segunda letra del codón, tercera letra del codón, qué aminoácido me está dando. Aquí la codificación de 3 letras y aquí el código de una letra, ¿cierto? Vean, qué maravilloso. Eso está pues, muy interesante, ¿sí? Y bueno, pues así es esta es sería la clase de nucleótidos, jóvenes. No sé si tienen alguna duda alguna duda respecto a esto o respecto a toda esta clase que hemos visto. Ay, Dios mío. ¿Eso último que está explicando es para ADN o para ARN? ¿O es para ambos? Bueno, Ah, cero dudas. Nunca tienen dudas. Bueno, muy poco tienen dudas. Bueno, acá les dejo este link, pues para que lo puedan ver. Si quieren, tengamos un pequeño recesito. ¿Me escuchan? Hola, ¿ahí? ¿Alguien está hablando? Sí, una compañera había preguntado algo. Ay, perdón, no la escuché. Sí, creo que tenía bajo el volumen. Pero solo hoy, porque hoy lo muteé. Cuando puse el video. Porque como hay anuncios en YouTube, pero de ahí normalmente sí lo tengo activo.
A ver, ¿qué otra pregunta? A ver, dígame qué preguntas han dado. Gabriela, dígame. Yo había preguntado, pero ya prácticamente ya vi cuál era la respuesta. ¿Alguien más? Yo, licenciados, de la parte como de la electroforesis, no sé si puede regresar a esa diapositiva. Ujú. Esta. Sí, había dicho que el primero que más bueno, el que más se desplazaba era el de menos peso, ¿verdad? O sea, en el caso de este sería como de la guanina. Sí, el fragmento más chiquito, que se está elongando. Entonces, haz de cuenta que en la cadena naciente eh, va a haber un fragmento que tenga solamente un nucleótido, otro fragmento que tenga dos nucleótidos, otro fragmento que tenga tres nucleótidos, otro que tenga cuatro, cinco, seis, hasta 12 en este ejemplo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, en ese caso, en este caso, pues como tenemos diferentes reacciones, ¿verdad? Y tenemos, estamos identificando aquí solo adenina, aquí citosinas, cuando están presentes los dideoxi al final, ¿cierto? Aquí guaninas y aquí timinas. Entonces, en este caso, sí, se corrió más una manchita acá. En el caso de guanina, el que corrió más era una guanina, lo que significa que el nucleótido más chiquito, es decir, el que tiene solamente el fragmento más chiquito, que en este caso es de un nucleótido, es en la guanina, quiere decir que el primer aminoácido, el primer nucleótido que se detectó fue la guanina, ¿sí? Em, y si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuántas veces se encontró en este fragmento guanina, en este fragmento de 12 nucleótidos, cuántas guaninas se encontraron? ¿Qué miran ustedes? 4. 4. ¿En qué posiciones? ¿En qué posiciones? En la 1, en la 6, en la 8 y en la 11. Pues muy bien, claro. Y entonces sí, nada más habría que ver cuál es el que está en la posición 2, en la 3, en la 4, en la 5, ¿cierto? Y ya, eso. Este es el fragmento más chiquitito y este es el siguiente más pequeño y el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Es decir, si se dan cuenta, en todos hay manchita. ¿Por qué? Porque a puro tubo son estos cuatro nucleótidos que están presentes en el ADN y a puro tubo tiene que ir uno en la secuencia, ¿cierto? Em, Solamente es identificar cuál, ¿verdad? Pero entonces la pregunta del millón, José. Em, ¿Identifica usted cuál es la hebra molde que le dio origen a esta hebra naciente o elongada? Sí, eso le quería preguntar. Esto es porque, bueno, lo que nos está dando la electroforesis es como la complementaria. O sea, comenzamos con una guanina, entonces como la original sería, o el molde sería una citosina. Ujú, Después dio una adenina, entonces la original, el molde sería una timina. sí. A ver, si yo le digo a usted acá, dígame cuál es la hebra molde. Dígame toda la secuencia molde que originó esta cadena. ¿Qué me diría? Dígamela toda. La molde sería una citosina, una timina, una adenina, otra adenina, una guanina, una citosina, una timina, una citosina y así, ¿verdad? Ujú, sí, sí, sí. Uy, esto se cambió. Pero sí, así es. Así es. Ok. Así es, precisamente. Ujú. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, si no hay más preguntas por ahora, pues tengamos un pequeño receso y nos vemos en un ratito.